Son las 7 de la mañana, 10 minutos en Caracol. Vamos a conversar con un ambientalista, Camilo Prieto, director del movimiento ambientalista en Bogotá, y quien estuvo ayer presente en los actos que generaron realmente personas ajenas completamente a la protesta civilizada, pacífica, tranquila y legítima, porque el derecho a la protesta existe, siempre y cuando esa protesta sea pacífica, con pancartas, con gritos, lo que se quiera, pero no con palos, no con piedras, no con guijarros, como el que recibió una piedra una señora que está delicada, además, pues. Darío, las distintas organizaciones, sí, una funcionaria de la personería darse un ladrillo en la cara, las distintas organizaciones que estuvieron manifestándose, realizando de manera pacífica la protesta que habíamos anticipado aquí, entre otras cosas, en Caracol Radio, han rechazado lo que ocurrió. Dicen que el activismo por los derechos de los animales es incompatible con la violencia. Las peleas las damos con argumentos y acciones propositivas. Camilo Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Darío, muy buenos días. Pues con sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado estábamos llenos de felicidad de ver tanta gente que llegó a manifestarse en contra de esta actividad que inició completamente pacíficas, incluso haciendo óleos al lado del ESMAD con música, con arengas, invitando justamente a la manifestación pacífica. Cambia y vemos una evidente infiltración de unos encapuchados que no tenían nada que ver con el sentido que convocó este plantón. Camilo, ¿cómo ustedes realizaron la convocatoria para todas estas personas que asistieron? ¿Cómo se organizaron, se articularon las distintas entidades y organizaciones, entre otras cosas con el respaldo del distrito, para manifestarse de manera pacífica? Justamente siempre aclaramos que era una manifestación pacífica. De hecho, muchos de nuestros voluntarios llegaron con sus familias de diferentes organizaciones sociales. Estábamos hablando que había más de 60 organizaciones sociales convocando a esta manifestación, y uno de los actos centrales era un montaje de un rito fúnebre alrededor de la muerte de esto. Camilo, vamos a tratar de mejorar la comunicación con usted, que nos parece realmente una persona razonable, sensata, y que está denunciando que evidentemente se infiltraron unos encapuchados y personas ajenas al espíritu que había convocado a los manifestantes. Continuamos el diálogo en Caracol con Camilo Prieto, de un movimiento ambientalista que había participado en la convocatoria de las protestas. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Ustedes van a convocar de nuevo manifestaciones de protesta en las corridas restantes? Sí, nosotros no podemos renunciar a ese derecho a la protesta, pero siempre haciendo énfasis en evitar la violencia como un instrumento, porque estamos convencidos que la violencia deslegitima la palabra. Y lo que vamos a hacer seguramente va a ser articular aún más nuestro trabajo con la Policía Metropolitana de Bogotá, que le aclaro algo, Darío. Antes de organizar precisamente este plantón, nos sentamos con la Policía de Bogotá a ver, bueno, cómo es que esto se va a cuadrar, cómo es que esto se va a organizar con Plataforma Alto, con otras organizaciones sociales, para evitar estos desmanes. Lo que ocurre es que en una protesta de 10.000 personas es muy difícil evitar este tipo de infiltraciones. Lo otro también es una invitación a los taurófilos, porque eso también lo vimos, en desafiar a este tipo de personas. Es decir, si una persona tiene enfrente un encapuchado y también empieza a desafiarlo, eso aumenta todavía más el grado de agresividad. Entonces creo que todo el mundo y todos los actores que estamos vinculados a este tipo de situaciones debemos buscar la manera siempre para que estos actos se generen dentro del mayor respeto y la mayor pacificidad posible. Lo otro es que nosotros estuvimos permanentemente con varios voluntarios alrededor del ESMAD tratando de evitar precisamente esos encuentros. Vimos desde las 11 de la mañana que inició el plantón hasta las 6 de la tarde, es decir, 7 horas, una marcha y una manifestación absolutamente pacífica con algunos hechos aislados de violencia. Lo que ocurre es que después de las 6 de la tarde llega una horda de gente encapuchada a lanzar objetos y a hacer otro tipo de cosas que jamás estuvieron planeados dentro de nuestra actividad. Entonces, sí queremos ser muy enfáticos en ese rechazo al uso de la violencia como instrumento de la protesta. Pero Camilo, también quedó registrado en video, y nuestros periodistas que estuvieron allá lo contaron al aire, que durante el ingreso de los taurófilos a la plaza ya empezaban a ser agredidos, la gente le lanzaba cosas. En ese punto, en esos distintos accesos, también estaban esos encapuchados, esas personas que aparentemente infiltraron la protesta pacífica que ustedes venían adelantando desde temprano. Mira, qué pena ser tan enfático, pero yo quisiera cambiar esa palabra aparentemente, porque contundentemente infiltrados. Dentro de nuestras organizaciones jamás podrá haber
una expresión de violencia contra el otro. Es que eso ese es un argumento que no aguanta 2 minutos de discusión. ¿Cómo voy a estar yo en contra de la violencia de los animales y voy a agredir físicamente a otro porque piensa diferente a mí? Eso no tiene ninguna justificación. Y claro, en los diferentes puntos de entrada de la plaza había algunas personas agrediendo, no solamente, una cosa es que uno diga, tenga arengas, tenga consignas, y la otra es que tenga un contacto físico con esas personas. Claro que también había taurófilos desafiando a esas personas. Es que eso alimenta la violencia. Hay fotos haciendo óleos al lado del ESMAD, haciendo actividades que indujeran el diálogo y la conciliación. Pero Camilo, ¿quiénes estaban induciendo a la violencia? Se habla, pues hay una señalamiento exactamente. Pues mire, sí habían organizaciones políticas cuando estaban saliendo los taurófilos, y aclaremos que nosotros no tenemos un móvil político, nosotros no somos una organización política, y ninguna de las organizaciones, bueno, excepto la alcaldía, que por su lado también estaba convocando, algunas oficinas de la alcaldía estaban convocando al plantón, pero nosotros no teníamos ninguna organización política por medio. Claro, al final llegan unos sectores políticos que hacen presencia y empiezan a gritar otro tipo de consignas y como a tratar también de desafiar un poco la autoridad. Esos son conductas que son ajenas a nosotros. Ahí es cuando uno ve cómo estas organizaciones políticas instrumentalizan la protesta para justificar su presencia, para tratar de demostrar que, mire, si hay agresiones, que esto es una protesta pacífica y nos están agrediendo. Nosotros nunca podríamos afirmar que la policía o el ESMAD nos haya agredido a nosotros o que haya tenido un despliegue unilateral, sino que evidentemente hubo una provocación, que lo aclaro y quiero ser vehemente en eso, tanto de esos infiltrados encapuchados como de algunos taurófilos a la salida que empezaban a gritar de groserías a los manifestantes, ¿sí? Entonces era una provocación mutua absolutamente indeseada. Gracias a Camilo Prieto, director del movimiento ambientalista, que denuncia evidente, contundente infiltración de personas ajenas a una protesta pacífica, que era el sentido de la manifestación inicial. 7:20.